Saludos. Continuando con el tema de algoritmia, vamos a resolver el problema ejemplo propuesto en la presentación anterior para demostrar cuál es el uso que se le puede dar a los pasos que se proponen en la solución de cada uno de los problemas de algoritmos que vamos a ver. En este caso particular el problema, bastante sencillo como habíamos dicho anteriormente, consiste simplemente en hacer un programa que calcule el área de una figura que se presenta en la imagen. Como en este proceso vamos a hacer y a explicar más o menos en qué consiste la documentación del programa y cómo se llevarían a cabo los 5 pasos, estamos utilizando un editor de texto, el editor libre de OpenOffice Writer, que es equivalente al Word, simplemente que para sistemas operativos como Linux es más práctico la utilización de este tipo de aplicaciones. No implica esto que no podamos utilizar otras suite ofimáticas como el mismo Word de Microsoft. En este caso particular entonces vamos a tomar el ejemplo dado y vamos a aplicar cada uno de los pasos propuestos en el anterior video. El primer paso que vamos a hacer es entender el problema. Entender el problema consiste básicamente en analizar el enunciado del problema y redactarlo de tal manera que podamos describir qué es lo que nosotros entendemos de él. Para tal fin se debe utilizar al máximo conceptos o criterios que tengamos que nos permitan hacer el análisis con base en los conocimientos previos que hayan de lo propuesto y en donde podamos integrar y dar respuesta o dar una solución que sea la más adecuada a lo propuesto. En el caso particular, vemos que lo que se nos solicita es simplemente una figura geométrica en la cual se dan dos valores que son constantes y se pretende analizar cuál sería el área que puede tener esta figura. Al entender el problema uno podía describir de varias maneras la solución. Por ejemplo, se pretende calcular el área de la figura considerando los datos constantes en ella descritos. Es simplemente una redacción hecha para este caso, pero ustedes pueden crear sus propias redacciones. A simple vista se observa que se necesita al menos un valor que no está allí. Con esos dos datos, es decir, con dos lados, uno de 5 y uno de 9 unidades, no podríamos calcular el área total. Necesitamos por lo menos o la altura de la figura o la perpendicular que se indica en esta zona. Es decir, cualquiera de esos dos datos nos servirían para hallar la figura, pero no necesitamos los dos, necesitamos uno solo para calcular el área total. Esto teniendo como base el hecho de que deben existir conocimientos previos que nos ayuden a resolver el problema. Por tal razón, podemos establecer aquí, para la solución del problema, será necesario ingresar una variable por parte del usuario del programa. Ahora bien, pues se plantearía, hombre, pues siendo un programa que se va a desarrollar, pues existe la posibilidad de que el área de la figura, esa altura o la diagonal de la que hablábamos, sea un dato que el usuario ingrese. No podría ingresar de igual manera los dos datos, porque si no coinciden con el análisis geométrico de la figura, pues obviamente se van a obtener resultados erróneos. Ok, asumiendo esto, podemos pasar a la segunda parte. Datos de entrada, datos de salida y constantes. En muchos casos es conveniente hacer una tabla o una hoja de cálculo dependiendo de la cantidad de datos que haya. Y acá vamos a establecer simplemente por tabulación, la manera más sencilla, cuáles serían eso. Entonces, datos de entrada o variables de entrada, tendríamos aquí las variables de salida y acá las constantes. Variables de entrada, muy sencillo, no existe en este momento ninguna redactada, pero podríamos decir que este lado va a ser una variable y le vamos a dar el nombre A, ya que no se ha dado previamente ese nombre. Usted también la podría definir como un elemento
que usted ha detectado que es intrínseco al problema, pero que no está numerada dentro del mismo. Esto es normal dentro de un programa que usted vaya a aplicar y que vaya a implementar un lenguaje de programación particular. Variable de salida, ¿qué es lo que queremos encontrar? El área. Y constantes, pues obviamente aquí se observa fácilmente que tenemos dos constantes que son 5 y 9. Estos son valores que no deberían cambiar durante la ejecución del problema. Continuando con el ejercicio, entonces vamos a determinar ahora cuáles son las ecuaciones y comparaciones pertenecientes al punto 3 de lo que habíamos establecido como procedimiento para resolver un algoritmo. El proceso de establecer las ecuaciones y comparaciones dentro de mi programa se limita a entender las matemáticas o la geometría, en este caso particular, de la figura para calcular el área de la misma. En este caso también vamos a utilizar entonces la manera más sencilla o más simple que uno podría visualizar, aunque como decíamos anteriormente pueden darse casos en los que la solución no es la óptima, por lo que la optimización del programa se puede medir y se puede dar de acuerdo con los resultados que se obtengan. Para este momento podemos decir, por ejemplo, si ya consideramos en el numeral 2 que A era igual a la altura de la figura, es decir, el punto que vamos a tener como referencia que es dado por el usuario, entonces podríamos concluir que el área es igual a 5 por A más 4 por A dividido 2, de donde se deduce que el área es igual a 7A. Una operación sencilla que simplemente nos sirve como referencia para calcular el área total y poder demostrar el uso del programa. Ahora vamos con el cuarto paso, en donde se lleva a cabo el diagrama de flujo del problema. El diagrama de flujo como tal es una herramienta que nos permite visualizar de manera gráfica cuál debería ser el comportamiento del programa que vamos a diseñar. En este caso utilizamos para tal fin la simbología estándar de la ISO, que se encuentra dentro de cualquier procesador de texto. En este caso, como les decía también, estoy utilizando el LibreOffice, y allí se encuentra en la parte inferior un menú donde aparece lo que son los símbolos de flowchart o diagramas de flujo. Cada uno de estos símbolos representa una función particular dentro del diseño del programa. Por ejemplo, para iniciar o finalizar un programa se debe utilizar lo que llamamos un terminador o flowchart terminator, y con él demarcamos el inicio del programa y el final del programa. Posteriormente vemos otro símbolo que es fundamental, que es el proceso, dentro del cual se incluyen las instrucciones básicas del programa que vamos a ejecutar. Y cada uno de los elementos debe ser interconectado entre sí utilizando líneas. En este caso vamos a usar lo que son las líneas con terminación en flecha para indicar dónde o cómo va el flujo del programa que estamos ejecutando. Estos símbolos, pues como les decía, pueden ser o pueden encontrarse en diferentes editores de texto, pueden ser manejados de tal manera que todo el programa sea simplificado para facilitar la comprensión del mismo. Por ejemplo, aquí diríamos es el inicio, y esta sería el siguiente paso que uno generalmente ejecuta, es la inicialización de variables. Las variables para nuestro caso serían A, que indicaría una posición de memoria dentro de la máquina que arrancaría en 0, y área, que sería otra posición de memoria que de igual manera la vamos a inicializar en 0. No siempre las variables se inician en 0. En otros programas podemos ver que las variables se inicializan de acuerdo con los requerimientos del programa y de acuerdo con lo que se haya definido en ecuaciones y comparaciones. Ok, con el fin de simplificar un poco el proceso, haré el resto del programa por fuera de la grabación del video. Bueno, ya hemos finalizado el diagrama de flujo
del programa propuesto. En realidad se han adicionado varios elementos que quizás se puedan simplificar más, pero esto es más que todo con el fin de aclarar los conceptos generales de lo que es la diagramación. Como ustedes ven, pues aquí ya tenemos otros elementos adicionales como es una presentación que se supone indica mostrar por pantalla el mensaje, ingresa el valor de A. De igual manera se ha adicionado un conector el cual se utiliza para indicar que no hay continuidad en el diagrama por no haber espacio disponible para el mismo, por lo que este valor se conecta directamente con este otro valor. A esto es lo que llama conector dentro de la misma página. Uno iría con uno y en el momento en que pase el flujo del programa, aquí se utiliza un símbolo para indicar que el valor va a ser ingresado de manera manual desde el teclado. En este momento entonces el usuario ya ingresa el valor que él considere adecuado para A y se hace una comparación. Esta comparación, ¿qué es lo que está definiendo? Está definiendo si el usuario por error o intencionalmente ha ingresado un valor negativo. Estamos asumiendo que la figura que se está evaluando no puede tener valores negativos dentro de su altura, ya que esto sería ilógico desde el punto de vista geométrico. Al tener un valor negativo, es decir, que A no es mayor que 0, entonces la instrucción saltará al punto 2 en donde el conector indica que salga por pantalla un mensaje de error y finalice el programa. Obviamente se podrían hacer y posteriormente veríamos cómo que la instrucción no finalice, sino que algo así como trate de nuevo o genere un mensaje diferente o se genere un proceso distinto al que aquí finaliza el programa. En caso de que la respuesta sea afirmativa, es decir, el valor de A es positivo, saltaría a ejecutar la instrucción que es calcular el valor del área con base en lo que habíamos dicho dentro de la ecuación de comparación, es decir, el área es igual a 7 veces A y se mostraría el resultado por pantalla finalizando el programa. Esta representación gráfica o diagrama de flujo del programa propuesto entonces tendría un inicio y dos finalizaciones. Eso es válido dentro de cualquier programa y depende de la manera en que usted esté proponiendo o que usted haya evaluado cada una de las instrucciones dentro de él. Pasaremos entonces a continuación a el paso 5 o pruebas de escritorio. Bueno, para concluir, he hecho las pruebas de escritorio, como se observa en la imagen, utilizando un cuadro en que los encabezados son A, que es la variable que el usuario debe ingresar, y el área, que es el resultado esperado. Para tal fin, usted simplemente coloca el valor, por ejemplo, en este caso he utilizado el valor de 5, se hace el barrido sobre cada uno de los comandos o de las instrucciones del diagrama del flujo. Lo primero que nos dicen es ingrese A. Al ingresar A se escribe el valor de 5, que es el dato que se supone va a entrar a la máquina. Si A es mayor que 0, que es para este caso pertenece a un sí, saltaría a área es igual a 7 por A, es decir, 35, y se mostraría por pantalla y finaliza el programa. De igual manera se recomienda forzar datos erróneos. Por ejemplo, si yo coloco un -2 y hacer todo el recorrido y coloco un -2, al preguntar si A es mayor que 0 no lo es, entonces se genera un mensaje de error. Lo mismo en este caso si es igual a 0 por la diferencia, no por la comparación que hay acá. Al no ser mayor que 0 también se generaría un error. Es simplemente un proceso entonces, las pruebas de escritorio que nos ayudan a vislumbrar si los procesos que estamos haciendo hasta el momento son correctos o no dentro del diagrama de flujo. Más adelante estudiaremos la implementación ya utilizando el lenguaje de programación C#. Por ahora finalizamos esta etapa de repaso de algoritmia. Muchas gracias.